Bienvenidos, gracias por acudir a nuestra cita semanal con invitados muy especiales como siempre. Hoy día, este es nuestro invitado. Antonio José Iván Costas Cític es ingeniero en sistemas electrónicos y magíster en base de datos, multimedia y redes. Vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral de 2015 a 2019. Director del Servicio General de Identificación Personal de 2011 a 2015. Presidente de la Corte Nacional Electoral de 2009 a 2010. Director de Informática de la Corte Electoral Departamental de Tarija de 1996 a 2003. Querido Antonio, bienvenido al programa. Gracias por estar acá en el set del escritorio de Toto. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te sientes? ¿Has pasado más aventuras que Robin Hood? Por decir un nombre así neutro. Toto, yo agradecerte la gentileza que has tenido de permitir que esté en el escritorio de Toto. Ajá. Casi 2 años. 2 años. Casi 2 años. Y como tú dices, han habido muchas cosas de por medio. En un gran resumen, haciendo un poquito de tripas corazón, una enseñanza dura. Una enseñanza dura. Bueno, el Señor a veces nos prueba, pues. Así es. Y creo que estamos bien. Estamos acabando ya todo esto. Es la primera vez que vamos a hablar de estos temas. No lo he hecho antes. Y lo vamos a hacer en el marco de lo que está todavía en curso de investigación. Entiendo que ya se concluirá también. Hasta este momento, 9 tribunales electorales departamentales han sido sobreseídos, todos. No se han encontrado ningún indicio que pueda calificarse como una acción punitiva, ¿no? Dolosa. Y bueno, estamos nosotros ya los del Tribunal Supremo Electoral cerrando también esta experiencia intensa que nos ha tocado vivir. Dime, Antonio, ¿desde dónde podemos partir previo a las elecciones, previo a toda la preparación que tienen ustedes en el trabajo? Tú has ocupado varios cargos desde presidente, vicepresidente, has estado en el CEGIF. ¿Cómo sentías el panorama antes de ir a la votación? Anunciaban todos que estaba preparado, ya estaban listos con todo lo mejor que han podido preparar. ¿Cuándo empiezas tú a preocuparte de que algo parece que no está bien? ¿Con noticias, con rumores, con adelantos de cosas que te han hecho sospechar algo? ¿Cómo nos relatas? La palabra tuya. Mira, el año 2018 ya fue complicado. Ya fue complicado de alguna forma. Se llevó adelante todo el proceso de primarias, un proceso conflictivo porque finalmente debía haberse un proceso participativo y fue conflictivo, sensiblemente. El hecho de no haber permitido que haya más de un binomio participando en esta elección, un poco apresurado, habíamos sugerido como Tribunal Supremo que se postergue, que no se obligue a que existan primarias hasta el año 2024, y que sea opcional porque había algunas organizaciones políticas que deseaban hacer una primaria. Bueno, pero se estableció así. Yo discrepé en eso, ¿no? Discrepé definitivamente. El año 2019 ha sido complicadísimo. Ya la directiva se renovó, de alguna manera hubieron cambios de visiones internas, había al interior del Tribunal Supremo diferentes visiones también respecto al personal. Nos fuimos quedando sin personal, sobre todo en el área técnica, en el área de procesos, de manera muy creciente, que nos debilitó finalmente. ¿Renuncias, ¿no? despidos? Despidos, renuncias. Mucho más despidos que renuncias. Había personas de mucho mérito que, bueno, finalmente se cansaron y se fueron, ¿no? Y ahí yo creo, de este tiempo, mi evaluación es que en la intensidad del trabajo y en el compromiso del cumplimiento de la responsabilidad de llevar adelante, uno va perdiendo tal vez la sensibilidad al riesgo de lo que iba viniendo, ¿no?
Y, y era un periodo muy polarizado, ¿ah? Muy polarizado por muchas razones, por muchas razones. Nosotros habíamos estado construyendo desde que ingresamos al año 2015, primero con Katia, que estuvo en la presidencia, y después ya con María Eugenia, con más dificultades, sí, pero construyendo. De hecho, habíamos estado trabajando en ambas gestiones para llevar adelante el ISO electoral. Toto, nosotros hemos concluido el proceso del ISO electoral. Recuerdo esa entrevista donde me anunciabas que iba a haber el ISO. Sí, y claro, como dependía de la OEA el que nos otorguen el certificado del ISO, lo seguimos esperando hasta hoy, pues. Entonces, lo previo fue complicado. Y ahora, yo sé que la tentación tuya, como excelente periodista que eres, es ver el contexto. Gracias por el nombramiento, pero soy solamente un aficionado. Pero yo te quiero proponer Sí, dime. un reto. A ver, Centrémonos en el informe de la OEA. ok. ¿Por qué razón? Porque se habla mucho del contexto, se habla mucho del entorno y se habla poco del informe. Y lo que yo quiero comunicarte y comunicarle a todos los espectadores, que son tantos en tu programa, es que estas conclusiones preliminares a las que vamos a ir transitando se extraen del informe. Y este informe catastrófico más bien lleva un montón de cosas que desdicen ese informe catastrófico. Ajá. Y están escritas además en las diferentes páginas del informe. Parece hasta metafórico, parece increíble, pero es cierto. Y vamos a comenzar no en el orden que propusieron, ¿no? Los hallazgos fueron este. No, al revés. Porque las elecciones se ganan con votos, pues. Claro. No se ganan con sistemas, no se ganan con resoluciones, no. Es una votación del ciudadano, del soberano, que emite su opinión y que nosotros tenemos que transcribirla en las actas primero y en los resultados informáticos posteriormente. Adelante, por favor. Bien, yo quisiera, con carácter previo, que nosotros podamos ver este gráfico que se llama los componentes del sistema de la gestión electoral. Prácticamente todo nuestro sistema de gestión electoral está informatizado. Todo. Lo que quedó pendiente y estaba en prototipo, ya lo teníamos resuelto y estaba en prototipo, era integrar todos estos sistemas. Y está deliberadamente con diferentes colores para que veamos las partes, por ejemplo, que tienen relación. El registro biométrico y el padrón está relacionado al sistema de resultados preliminares y está relacionado al sistema de resultados oficiales. Entonces, ese es un núcleo. El sistema de militantes, que parece ahí aislado, nos permite también, cuando nosotros hacemos el sorteo de los jurados electorales o de los funcionarios electorales cuando los contratamos, avisorar si hay militancia o no hay militancia, sobre todo con los funcionarios electorales. Ningún funcionario electoral, coordinador, notario, puede tener militancia. Ninguno. También tenemos el sistema de contrataciones de estos funcionarios electorales, que verifican si está inscrito en el padrón electoral y si no es militante. Eso lo hace automáticamente. No te imaginas cuántas veces hemos tenido discrepancias al interior de las salas departamentales también, porque decían, no puedes. Hay lugares donde la mayoría son militantes. Lo siento, para ser funcionario electoral, que renuncie a su militancia. Claro. ¿No? También está en el sistema de monitoreo. Este sistema de monitoreo ha sido muy importante. Lo hemos desarrollado a partir prácticamente del 2015 y se ha ido mejorando. Nos da la información de los jurados electorales, de la entrega de memorándums, de su capacitación. Nos da también la gestión que hace el notario cuando recibe la maleta, entrega la maleta en la mesa, la recoge. Es un sistema absolutamente importante. Hay un sistema que es el de recepción de sobres de seguridad. Y cuando toquemos ese tema y hablemos del hallazgo también,
Vamos a mostrar que en realidad la OEA ni siquiera se fijó en estos registros, ¿no? Y los comentarios que hacen. Hay el sistema de producción de material electoral, el de logística, es muy importante organizar cómo se distribuye, cómo se recogen los sobres. Entonces, todo eso es un sistema de gestión electoral. Esto es fundamental, ¿no? Entonces, ya con este primer contexto, quisiera que entremos ya de lleno a lo que va a ser el análisis. Y para esto quisiera poder, y con carácter previo, recordar un poquito cómo era el TREP, que es esta lámina, la número 3. El sistema de transmisión de resultados preliminares es el núcleo de toda esta situación que se ha dado el año 2019. Y de manera anticipada quiero decirte que ha sido la vez que mejor ha funcionado. Y lo vamos a ver en resultados. Impresionante, impresionante. ¿Qué es lo que hacía el sistema TREP? El sistema TREP es un sistema muy sencillo, que tiene dos componentes fundamentales. El primero es la transmisión de las actas, de las imágenes, desde los recintos electorales. Y se transmiten, sin que nada intervenga, hasta la base de datos central. Y el segundo componente del TREP, que es importante, es la verificación o el segundo golpe para ver la calidad de los datos que se han transmitido. Entonces contrastas la hoja que tienen con lo que han transmitido. Con la imagen que han transmitido. Okay. Sí. Una vez que se hace esa comparación, todos aquellos que no tienen observaciones se publican automáticamente. Esa es la definición del TREP. Y si tienen algunas observaciones que puedan ser sujeto a juzgamiento o procesamiento en los tribunales electorales departamentales, esas se excluyen de la publicación en el TREP. Pero, insisto, hay un ingreso de datos, que es la transmisión, que es independiente a la verificación. Son operadores diferentes. Aquí son como 7,000 y aquí son como 350 o 400. Me parece que en el caso del 2019 estuvimos cerca a los 400. Entonces, no están vinculadas las dos. Son acciones absolutamente diferentes. Y se transmite. En esta primera página, y vamos a hacer un previo, para poder llevar adelante este análisis, hemos tomado como fuentes principales, el informe que hace y publica el experto de la OEA, el señor Irfan Norodum, creo que es, ahorita te doy el nombre exacto, es un nombre un poquito raro, Irfan Norodin. Es un especialista que trabaja en Georgetown y que, bueno, es contratado por la OEA para que haga un análisis del TREP y del cómputo. Y que a través de una evaluación estadística fundamentalmente, nos haga conocer sus conclusiones. Y estas conclusiones son muy interesantes, y dan pie justamente para empezar a rebatir todo lo que ha sido la concepción de que se manipuló la información el día de la elección y en el proceso de cómputo. ¿Qué es lo que nos dice el experto de Georgetown? Nos dice, después de hacer la comparación, una comparación que yo denomino de caja negra, donde tú pones el TREP, todos los resultados de cada una de las actas del TREP, con los resultados del cómputo. Entonces ahí vas a comparar todas las que estuvieron verificadas, todas las que estuvieron transmitidas. Y él dice como conclusión, las diferencias de la comparación entre el TREP y el cómputo son mínimas. Por tanto, me voy a centrar en mi análisis al 4,5% que no fue transmitido. Esa conclusión nos indica que el 95% de lo que ha sido el procesamiento del cómputo versus el TREP no tenía observaciones del experto. Wow.
no tenía observaciones del experto. Claro, como estamos hablando ya de algo que ha ocurrido mucho tiempo atrás, ¿no? Así es. Donde hemos empezado a recolectar la información. Otra fuente es una copia que yo solicité del TREP, era todavía autoridad, entonces le dije al de la empresa, por favor me entregue usted una copia. Ya del cómputo no pude porque dejé de ser autoridad. Y después he tenido fuentes a través del internet. Hay un sitio que se llama Cenital en la Argentina que me permitió a través de un vínculo obtener la información que estoy seguro que ha sido procesada y entregada también a la OEA con una información completa de lo que fue el TREP, la transmisión, la verificación, de lo que fue el cómputo desde el momento que ingresaron los sobres, cuándo fueron escaneados, cuándo fueron procesados. Entonces, esas son las fuentes principales que nosotros tenemos. Mira cómo es de interesante este análisis que hace el experto. Dice, por ejemplo, para la organización política, el acierto entre el cómputo y el TREP supera el 98%, es del 98,79%. Y el error es de 1,2%. Para el caso, por ejemplo, de la organización política del MAS, el 98,97% y el error 1,2%. Quiere decir que los dos están en el mismo orden. Y estamos hablando del 98% de las actas en un caso y del 95% de las actas en otro caso, que superan las 33.000 o las 34.000 actas. Aquí hay una observación, la primera observación que yo hago al trabajo del experto. El experto no toma en cuenta las actas transmitidas desde los recintos, solamente toma en cuenta las actas que han sido verificadas. Y entonces dice, nosotros vamos a utilizar 1.511 actas que las vamos a denominar tardías. Y en realidad no son 1.500 actas tardías, son solamente 300 que no fueron transmitidas, que fueron transmitidas 34.178. 34.178 actas han sido transmitidas a través del TREP y casi todas el día de la votación. Por eso es que cuando te digo, el TREP ha funcionado una fantasía en esta oportunidad, está reflejado en estos datos. Tú tienes esta lámina también, donde podemos hacer un seguimiento. ¿Qué número es? Es la número 2. 2. ¿Cuántas actas nosotros hemos tenido en el proceso electoral? 34.555. ¿Cuántas actas se han transmitido desde los recintos? 34.178, que corresponden al 98% del total de actas. Y se han transmitido la mayoría el día de la votación. Entonces, especular y decir, ha habido un proceso de manipulación. Esta manipulación, si se hubiera dado con este resultado, se evidenciaba. Ajá. Porque ya teníamos la imagen, Claro. y teníamos los datos. Entonces, el osado que quería cambiar un acta posteriormente a la transmisión desde el recinto, se lo descubría inmediatamente. ¿No? Ajá, importante ese punto. Aquí también nosotros vemos que se han verificado, inclusive con la interrupción que ha habido, 33.044 actas, que corresponden al 95.63%. Ese es el porcentaje que toma en cuenta el experto y dice, este va a ser el grupo de actas que yo voy a separarlas, ya no las voy a analizar. Cuando debería haber observado también el 3% Claro. que fueron transmitidos. Y ahí los errores son todavía menores. Y el único margen que podía especularse, decir que no tuvo el control, fueron 377 actas, que corresponden al 1% del universo total.
Wow. Conclusión de todo esto que acabas de explicar, de esta primera parte, obviamente. La primera conclusión que tenemos, el análisis ya empezó a ser sesgado. Desde ese momento. Desde ese momento. ¿Me estás hablando al otro día de las elecciones o ese mismo? No, el experto empezó a analizar esto después del 3 de noviembre. Cuando se inicia la auditoría, le entregan los datos a la OEA y ellos contratan al experto. Y entonces el experto, seguramente en un tiempo muy breve, debe haber hecho este análisis y les entregó el informe. Ya había pasado el cómputo, ya había pasado el TREP, ya había pasado todo. Esto es un análisis posterior. Ajá. Posterior. ¿Por qué digo que empieza a ser sesgado? Porque al decir que solamente el 5% de las actas, o el 4 y algo voy a tomar en cuenta, empieza una cadena para forzar la demostración de un cambio de tendencia. Ajá. ¿Qué es lo que dice el experto, el jefe de la misión electoral, el día 21 de octubre? En su comunicado y en su conferencia de prensa dice: hemos manifestado nuestra preocupación al Tribunal Electoral por la interrupción que tuvo el TREP y el reinicio del TREP, y encontramos que ha habido un cambio inusual. Wow. Y claro, yo digo, y lo reitero hoy, se lo dije en su momento a la gente de la OEA, yo me reuní 2 días después de mi renuncia, le dije, ¿cómo vas a justificar la expresión del jefe de la misión que dice que hubo un cambio inusual si no tienes respaldo? De hecho, jamás hubo un cambio inusual. Si nosotros habíamos transmitido el 98% de las actas, 98%, de manera continua, sin interrupción, desde los recintos electorales, y si totalizábamos los resultados, encontrábamos que la diferencia entre el MAS y Comunidad Ciudadana era de 10,35 sin saltos, ¿cómo podía decir ahora que hubo un cambio inusual? ¿Y qué crees? ¿Por qué? ¿Estaba ya armado eso? ¿Por qué? Es difícil, ¿no? Es difícil calificar. Pero yo creo que fue también una misión altamente política. ¿Y qué es lo que tú ves? Y vamos a seguir ahondando un poquito más en el análisis. Yo me resisto a creer que quienes han venido a hacer este análisis, esta auditoría teóricamente, y lo vamos a comentar, que no es una auditoría en mi criterio, Claro. hayan hecho un trabajo tan superficial, y no pueden alegar que les faltó información. Lo tenían en abundancia, por lo que... En abundancia, toda la que pidieron. Inicialmente pidieron las bases de datos, se las entregaron. Como las bases de datos no podían ser gestionadas de manera directa porque eran parametrizables, entonces pidieron que les hagan exportaciones ya con los datos de las organizaciones políticas. ¿No? Entonces ellos tuvieron todo el apoyo. Pero las conclusiones que hacen son complicadas. Vamos a ir en un momento a esa parte. Estamos prestando atención, así como ustedes, porque esto no es especulación, esto no tiene un sesgo político, lo que tiene es la exactitud de números y cómo se hizo el proceso. La segunda parte es muy interesante. Les invito a continuar con nosotros. Estamos de retorno y presta atención a estos datos, a esta información que no tiene un sesgo político, es exactamente de ciencia, exactamente de que los números hablan y los porcentajes nos relatan lo que estaba pasando. Me hablas de esa situación inusual, de esa detención inusual, no sé qué nombre exacto es, de que se paró
inusualmente algo. Y de ahí se generó, por favor, cuéntalo tú mejor. Toto, y a la luz de lo que estamos conversando hoy, saltan algunas cosas ya con la tranquilidad y el momento que se ha dado. En realidad hubo un cambio de la tendencia. Yo creo que hasta el término está mal empleado. La votación que se realiza en todos los recintos electorales guarda cierta analogía con lo que es el censo. Es una fotografía de la decisión popular cuando emite su voto y se cristaliza en el escrutinio y cómputo y el llenado de las actas. Entonces, las actas no pueden tener tendencia. La votación puede ser previa, puede haber habido una tendencia previa, claro, pero el momento de la votación ya no es tendencia, se cerró. Claro. Entonces, de aquí en adelante es registro. Lo que sí podría haber es un cambio inusual en los registros, que alguien, en lugar de anotar una cosa, anotó otra cosa. Ajá. Yo creo que esa es la primera imprecisión que tiene. Y fue uno de los detonantes para que se quemen los TEDs. Exactamente. O sea, por eso es que la responsabilidad que tiene el jefe de la misión electoral cuando emite ese su comunicado es muy seria. Porque no tuvo fundamento. Y el experto lo demuestra. Por ejemplo, aquí tenemos una curva, obviamente por una facilidad que nosotros de dar un porcentaje. Este está mejor por fechas. Es la 9. Acá nosotros tenemos el flujo de la votación en lo que es el TREP por días. Sí, por favor. Y si tú te fijas, no hay ningún cambio de tendencia. Absolutamente. Ahora, ahí viene la manipulación, pues. Entonces yo he hecho un sesgo. He dicho, hasta el 95% no me preocupo porque las diferencias no son grandes. Pero a partir del 95% analizo el 4%. Y entonces, cuando yo tengo los datos del 4%, exacerbo el porcentaje. Porque la muestra, en lugar de ser 34.555, se reduce. ¿A cuánto? A 1.511. Pero eso no queda ahí. Para poder llevar adelante eso, el experto hace referencia a lo que son las marcas de tiempo. ¿Qué es una marca de tiempo? Una marca de tiempo es el momento en que un acta ha sido, por ejemplo, transcrita, por ejemplo, verificada. Entonces tiene una fecha y una hora. Ya. Para los dos eventos. Para los dos eventos, para el TREP y para el cómputo. Y para poder ajustar, y que se logre esa primera previsión de que en este 5% hubo un cambio inusual, él modifica las marcas de tiempo. Ajá. Esa es mi primera conclusión preliminar. Entonces, las marcas de tiempo que las ha publicado en su sitio, no corresponden ni a las del TREP, ya sea en transmisión o verificación, ni a las del cómputo, en registro o en cómputo y aprobación. A ninguna de ellas. Se inventan las marcas de tiempo. Wow. Sí. Se las puede mover en el informe. Él las movió en el tiempo. Las movió en el tiempo. Y aquí tengo un cuadrito que es el número 6. Aquí lo tengo. Sigue, por favor. Y hemos llamado corrimiento. En una línea imaginaria, hemos llamado corrimiento. Un acta ha sido, por ejemplo, procesada el día 20 de octubre a las 18 horas. Y por efecto de este corrimiento, el experto dice, no ha sido procesada el 20, ha sido procesada el 21 a las 15 horas. ¿Qué es lo que estaba buscando? Cada corrimiento de estas actas iba a generar
un número X de votos para un determinado candidato en un momento determinado. Ajá. Entonces han habido corrimientos en función a esto de casi 50.000, 60.000 votos en algunos departamentos. A ver, profundiza un poco más eso para terminar de entender. Yo sé que lo tienes claro ahí, pero ¿cómo el corrimiento del tiempo, de la hora, puede generar un aumento de votos? O sea, ¿los han guardado para una hora definitiva o cómo? No, en lugar de decir que fue el 20, dijo, no, yo voy a adoptar ahora que fue el 21. Ya. ¿Y cómo impacta entonces entre el 20 y el 21 esa modificación? Como los votos no los pueden modificar, Claro, si yo estoy haciendo un análisis para el 20 ya, y la organización política A tenía 100, el Ya. 20, ya, y en su total tenía 300, por ejemplo, ya. el 20. Pero si lo llevo al 21, ya no tiene los 100 acá, los tiene acá. Ajá. Entonces, en lugar de tener 300 acá, ¿cuántos tiene? 200. Ah, ya. ¿Y acá cuántos tiene? 100. ¿Cuál es el cambio de tendencia entre este segmento? 50%. Claro. Yo estoy exacerbando el Y cambio. tú lo has verificado, has chequeado ese programa que me hablas. Uno por uno. Uno por uno. Uno por uno. Y mira, si hacemos un análisis de este total de actas, el número de mesas que hemos tenido en Chuquisaca, por ejemplo, 1828, de las cuales 1789 han tenido corrimiento A eso llamas la modificación de hora, de fecha y hora. de fecha y hora, claro. Sí. Se representan el 97%. 97-87. ¿Qué ha significado en los hechos? Que ha habido un corrimiento entre 0 días y 3 días. Hay casos en que las actas se han corrido 3 días y en horas hasta 23 horas. Wow. Entonces aquí estamos viendo definitivamente que ha habido una acción. Yo no voy a entrar a la frase esa que tan especial que dijo la EA, dolosa, pero aquí ha habido una acción que no ha sido explicada en el informe Pero que no es correcta. y que no es correcta, porque nos ha cambiado todas las marcas de tiempo. Yo no he podido ubicar oficialmente a qué marca de tiempo corresponde la que ha utilizado el experto de la OEA. Pero- Eso es muy serio. Pero se llama doloso eso, por lo menos, porque Y claro, es la única forma que ha encontrado él de demostrar que en ese último 4% ha habido un cambio inusual, en consonancia a lo que dijo el jefe de la misión. Y todos los cuadros que tú ves en el hallazgo número 5, todos están en función a eso, hasta el 95 y del 95 al 100, hasta el 95 y del 95 al 100. Y claro, hayan fortalecido la idea de que se manipuló. Entonces, si la explicación la retrotraemos al inicio, ¿hubo manipulación? No, porque el 95% no tenía ninguna diferencia. claro, no se Es tocó. más, si nosotros llevamos la comparación a la transmisión, el porcentaje de acierto que habíamos visto en la planilla primera que estuvimos analizando, el porcentaje de acierto llega al 98.79 en transmisión, algo menos que en verificación, pero prácticamente están en lo mismo. Entonces esa famosa afirmación categórica de que se manipuló malintencionadamente el mismo experto, y no yo, el experto de la OEA, demuestra que no fue así. Ahora, si vamos decantando un poco más a los otros, en los otros aspectos, dice, la cadena de custodia no estuvo debidamente ajustada y además se rompió la cadena de custodia. No es verdad. Se ha cumplido todo el circuito. Fueron producidas, entregadas al notario, el notario entregó a la mesa entregó al notario, el notario entregó al departamental. Todas las actas, todas,
Además tienen registro informático, tienen marca de tiempo. No es aproximado que más o menos a las 5:30, que hoy el tal día, no. No. Tal cabo. Exacto. Hay una tabla que tenemos acá. Es la número 4. Sí. Que nos está mostrando cómo han ido llegando los sobres de seguridad a cada una de las departamentales. Por ejemplo, en Chuquisaca el día 20 llegaron 997 actas, que representan al 54%. El día 21, 26. Con ese conjunto ya estábamos hablando de un valor cercano al 80%. En 2 días estaban las actas el 80%. Allá se ha producido un problema de vandalismo, ¿no? Han quemado el TED. Y entonces ha habido que utilizar las imágenes para poder concluir el cómputo. Más bien que habían las imágenes. Sí. Ya, Y que no tenían observaciones por lo que hemos conversado. claro. ¿No ve? Los datos de estas imágenes, verificadas por el experto de la OEA, estaban dando certeza en los datos. Lo mismo pasa en La Paz, en Santa Cruz. Entonces ahí vemos que definitivamente ha habido una actividad, una logística de cada uno de los departamentos, de los test departamentales, de tal manera que han llegado a las actas con una velocidad realmente increíble. Y si esto lo vamos viendo en lo que ha sido el procesamiento ya de las mesas, si nosotros vemos la tablita número 5, Sí, adelante. ¿cómo se ha ido procesando y el cómputo? Ya no estamos hablando del TREP, ya hemos entrado al cómputo. Ya. El primer día, Chuquisaca ha procesado el 4%. El segundo día, el 67%. Y no concluyó el cómputo porque le quemaron las actas. Claro. ni modo. Ni cómo ¿No ven? hacerlo. Entonces tuvo que postergarlo al 24. Porque si no les quemaban las actas, Chuquisaca acababa el día 22 a máximo. Santa Cruz, que es todo un departamento con tantas, acabó en 3 días. Pero la mayoría de su procesamiento estuvo en 2. Estamos hablando de 8,000 actas. Cochabamba hizo un trabajo pero espectacular. Espectacular. Cochabamba acabó en 2 días. Y dime, Entonces, ¿cómo yo podría manipular las actas en 2 días si estoy trabajando a 100 por hora? claro, Y con la contraparte del TREP, que ya me tiene imágenes y que me tiene resultados. Entonces, pues novelesco. claro. O sea, hubo una mano de ese experto, para decirlo claro, No, de la OEA. de la OEA en general, que ya tenía claro esto, cómo hacerlo, Sí. porque no pienso que ese momento se inventaron la historia, no sé. Hay un informe del experto en Honduras, el 2017. Y hay uno previo también de Haití, de actuaciones de la OEA que han sido muy cuestionadas. Muy cuestionadas. O sea, Y nosotros, ¿sabes qué es lo más patético de todo esto, querido Toto? Es que ya del oficialismo y la oposición esperaban del informe de la OEA. Y todos esperábamos que ese sea un informe serio, concluyente, que nos diga, estos han sido los problemas, estas son las correcciones. Y aquí está el meollo del tema. No, pues después de este análisis, ¿en qué quedamos? Y como la coyuntura también nos había dado un espacio de tiempo de solución muy breve, entonces ha habido realmente un descalabro a nivel. ¿Cuál sería tu título que pones, tu conclusión a todo esto que estás narrando? ¿Qué son los números? Te quiero mostrar una curiosidad más. A ver, no, es importante, dame. Esta es la número 15, la hojita número 15.
Este es un gráfico que lo publica Ethical Hacking, ya no la OEA. Y en lo que es el aporte de la OEA, el aporte de la OEA en el análisis informático es muy pobre. O sea, es tan pobre que no sabe cómo es la configuración del sistema, el diagrama lógico del sistema de cómputo. No lo conoce, ni lo analiza. Pero muy suelto de cuerpo dice, no es confiable. No es confiable. Esta es una curva espectacular, porque es la que determina el incidente para que se corte el TREP. Si te fijas, esta parte azul de acá es la recepción de los datos que estaban transmitiendo los diferentes operadores desde los recintos. Este es el incidente del corte, este que está acá, y nos dice el auditor, que era nuestra contraparte, a Neotec, nos dice, ha habido un cambio inusual a las 19:45. Pero no, y además viene desde un servidor desconocido que es el B01. No puede ser desconocido si él lo estaba monitoreando desde las 4 de la tarde. Es el mismo. Y dice, no es otro. Es el mismo. Claro. Estaba monitoreando. Y la línea verde es la de verificación. Este pico no puede ser demostrado en función de los datos, del flujo de datos que se tiene. Por eso es que como este cuadro no tiene respaldo y ha sido utilizado por la OEA también para explicar el corte del TREP, la OEA tampoco ha hecho ningún trabajo en demostrar que sí ocurrió este incidente. Se mostró algo que Esto es exacto acá, pero que no es exacto para ellos, ¿verdad? Ese es ficticio. Claro. O sea, yo no he encontrado un respaldo matemático, estadístico, de una base de datos que justifique este pico. No existe. Es probable que en lo que ha sido el monitoreo, que no lo han entregado al órgano electoral, esta empresa lo pueda tener, pero como no está, no lo puedo conocer, no lo puedo valorar. Entonces mi primera conclusión respecto a esta curva, que también trata de explicar la OEA, es que no existe este incidente. Este pico no existió nunca, fue virtual y ocasionó el desenlace del corte del TREP. Bueno, aquí hay otra curiosidad también que del Internet emerge. Andrade era el gerente y había estado registrado en el ON. Y aquí tiene un tuit apoyando a la policía y al ejército. Pero a ver, ese documento explícalo un poco más, por favor. A mí me pareció, después de este incidente, que Ethical Hacking obró casi como el caballo de Troya. Ajá. Pero no tenía un justificativo. Y en estas búsquedas hay mucha gente inquieta y publica que el señor Andrade era militante del UM desde el año 2004. Solamente es una referencia. Y la siguiente referencia es un tuit de Andrade donde dice: grande nuestra policía, nuestros militares bolivianos. Entonces, da la impresión de que el trabajo de Ethical Hacking también fue político. Esa vinculación que nunca se la conocía. Que yo también la pongo, y sobre todo el tema de la militancia lo pongo en temas relativos, porque sabemos que los partidos políticos, mientras no se tenga biometría en el registro de los militantes, los partidos políticos hacen maravillas, ¿no?, en sus registros. Claro. Pero estas cosas vinculadas ya nos hacen pensar de que realmente podíamos haber tenido un caballo de Troya. La disputa que existió entre Neotec y Ethical Hacking es inexplicable. Y esto es del 8 de noviembre, ¿verdad? Así es. El 8. Así es. 10:37 de la noche. Sí. Entonces ya tú te das cuenta también de que no solamente han sido factores internos, han sido también factores externos que han estado condicionando el buen trabajo que se hizo. Porque indudablemente, a la luz de los datos, nosotros vemos
que el procesamiento en el TREP fue el más alto de la historia, y el cómputo también fue eficiente. El cómputo se concluyó en 5 días y no se concluyó antes por los incidentes de Chuquisaca y de Potosí. Y antes, ¿cuál era la referencia? ¿En cuántos días se terminaba mientras se fue mejorando el proceso? Bueno, la última referencia del 18 de octubre del 2020 han sido como 7. Claro. Y tú sabes que los resultados se los han conocido de una encuestadora, no han habido resultados de TREP. ¿Verdad? Y antes era más lento, obviamente, hasta perfeccionar esto. Nosotros nos hacemos cargo del 2015. Y en todos los casos, el tiempo de procesamiento fue cada vez menor. Cada vez menor. Claro, eso me iba entonces. Y como no hemos tenido un proceso nacional que no sea, por ejemplo, el de las judiciales, nosotros a las 10 de la noche teníamos resultados ya de las judiciales. Pero el 2014 se tomaron como 7 días, que es lo que dice la ley. Ya. Estamos ya a punto de llegar a tu conclusión de manera concreta sobre todo esto, porque lo has demostrado con números, no es una especulación, es algo que no se puede cambiar. Bueno, se lo modificó, sí se puede, cuando hay una mano que no actúa con integridad. Sí, yo creo que el trabajo que realizó la OEA, en términos técnicos en general, no fue profesional, no fue eficiente. No hubo auditoría, porque el informe final no tiene firma, no hay una firma del auditor. Y hay una nota del secretario general donde comunica los resultados. El informe preliminar que debería ser entregado a las partes interesadas para los descargos se publica en la página web. Y eso es una barbaridad. Porque en base a ese informe preliminar, yo he estado detenido casi 1 año y medio, sin pruebas. Sin pruebas. Y yo entiendo que el Ministerio Público también ha hecho un trabajo muy difícil, porque teniendo un informe tan deficiente de la OEA, claro, que fue la base para la acusación, ha llegado a una conclusión en las departamentales que en mi criterio es la que corresponde. Y que seguramente después, yo respeto indudablemente el trabajo que hace a nivel ya del Tribunal Supremo Electoral, tendrá conclusiones que guarden relación pues con las departamentales, ¿no? Aquí estamos demostrando que en primer lugar se manipularon las marcas de tiempo y se indujo al criterio de decir que hubo un cambio de tendencia. El jefe de la misión tiene una tremenda responsabilidad, porque gracias al comunicado que él hace, se empieza a quemar 8 de los TEDs, ¿no? Un incidente muy triste. Y un tercer aspecto que creo que es importante y que no lo hemos llegado a tocar por temas de tiempo. El servidor B01 y el servidor B020, en ambos casos, eran pasarelas que validaban el acceso de los usuarios. La base de datos central donde estaba almacenada toda la información del TREP nunca fue modificada. Y eso se lo puede ver directamente en las bases de datos. Nunca fue modificado. Va a meritar otro programa para poder amplificar, detallar, y bueno, seguramente habrá muchas repercusiones y opiniones, pero yo te agradezco muchísimo porque, como alguien decía, los papeles hablan y te dicen exactamente lo que es. No es una especulación, no es que nos parece que va a pasar tal cosa. Siento mucho todo lo que ha sucedido, además a nivel personal, desde tantos años que comentamos y entrevistamos, así que quiero bendecirte, animarte, mirar adelante. Tú eres un hombre que no guardas rencor, pero tu trabajo sigue siendo profesional y esto va a ayudar a muchísimo, a esclarecer muchísimas cosas, yo creo. Yo creo que no va a quedar al aire todo esto y va a poder demostrarse tantas cosas que en tanto tiempo se ha especulado de manera impresionante. Y tú sabes que una mentira que se la dice todo el tiempo puede causar que se quiera convertir o disfrazar de verdad, y eso no va a suceder nunca. Gracias, Toto. Yo voy a acabar con una frase que me parece
muy interesante y la dijo el señor Almagro. Nosotros hemos presentado el informe y no hemos recibido ninguna representación seria al respecto. Claro, tal vez los que podíamos hacerle estábamos presos. Muy duro, ¿no? Tremenda frase, tremenda frase. Gracias, Toto. A ti, te agradezco. Y yo bendigo a Dios que me haya permitido la oportunidad de ser en tu programa. Además, con todo el antecedente de tú eres un hombre de fe, poder hablar esto. Te agradezco. No lo había hecho antes. Sí, primera vez estoy... Y tal vez ha sido la confianza en ti, en nuestro Señor, Gracias. que hace que yo abra mi corazón. Te agradezco. ¿No? Te agradezco, valoro muchísimo eso. Créeme, lo valoro mucho. Y estamos para aportar. Y te conozco de tantos años tu trabajo desde CEGIP para adelante. Así que una vez más te bendigo a tomar nuevas fuerzas, a dejar la maldad atrás, porque eso es una carga que no vale la pena llevarla nunca. Es verdad, Toto. ¿No ven? Yo te agradezco, amén, y a seguir adelante porque la vida continúa. Así es. Bendiciones. Y bendiciones a ustedes también. Gracias por estar acá desde el escritorio de Toto.